El martes es un día muy especial para todos nosotros aquí en De Extremo a Extremo, porque todos sabemos que el martes viene Rafael Gotró. Así es. Entonces eso lo hace especial. El doctor trae un tema sumamente interesante. A Caro le gusta el tema, a mí también me gusta el tema. Yo sé que al país entero le gusta, porque ¿quién no ha tenido una situación con la diarrea en su vida? La diarrea es un tema extremadamente común. Y justamente el doctor va a trabajar diarrea aguda, diarrea crónica, diferencia. Bienvenido, doctor, a su Muchas casa. Gracias, Caro. Un placer para mí estar contigo. Y Michael, que él es una parte Soy su hermano. Fundamental de este programa. Y mañana otra vez estoy con usted. Perdóneme, doctor. Quiero informarles que mañana, miércoles, el doctor Rafael Gotró va a estar en la opción de la mañana. Exactamente a las 8 en punto de la mañana, usted pone la opción o en Digital 15 o en la radio Independencia FM, en cualquier punto del país, y usted va a escuchar al doctor Rafael Gotró mañana en la opción de la mañana. Y matinal a las 7 de la mañana. Y matinal. Estaré con, sí, señor, con mi querida Laura y con Alberto Caminero. Minero, así es. Como todos los martes que tenemos la brillante oportunidad de contactar a los millones de televidentes de este poderoso grupo de comunicaciones del medio Telemicro en extremo a extremo, pues invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. Es un tema interesante. En primer lugar, la diarrea no es una enfermedad, es un signo. Y tal como decía Michael, todo el mundo ha tenido diarrea, pero la diarrea tiene consecuencias que pueden ser fatales. Para que ustedes tengan una idea, la diarrea en niños de menos de 5 años es la causa número 1 de mortalidad infantil a nivel del mundo. Entonces, ¿qué es una antes de 5 años, la causa más importante de muerte en niños de menos de 5 años a nivel mundial? Y en el Caribe es la causa súper todavía. En República Dominicana sigue siendo una muy elevada tasa de mortalidad los episodios diarreicos en los niños y en los infantes y más en los lactantes. Pero en el sentido general, diferencia entre diarrea aguda y diarrea crónica. Una diarrea aguda es un proceso, de acuerdo a la escala de Bristol, que nos va a colocar Guillermo, que es mundial, donde se catalogan las diferentes formas de las heces. La parte 5, 6 y 7 corresponde a la diarrea. Y la diarrea, ya en un momentito vamos a tener la imagen de la escala de Bristol, que es una escala mundial, para que el público pueda tener una idea de cómo se clasifica. Ahí la tenemos en pantalla. El 5, 6 y 7 son los episodios de diarrea. Esta es una gráfica que tú la ves en Hong Kong y la puedes ver en China y la puedes ver en Estados Unidos. Es mundial para catalogar partes de los movimientos intestinales. Entonces, la diarrea aguda se diferencia totalmente de la diarrea crónica. Y ambas son muy importantes. Y me explico. La diarrea aguda es ese proceso diarreico líquido en el cual la persona evacua más de 3 a 5 veces y más de 200 gramos en 24 horas que puede llevar al paciente hasta una deshidratación. Esa diarrea puede ser bacteriana, esa diarrea aguda puede ser bacteriana por bacterias, puede ser parasitaria por parásitos o puede ser viral, que es la causa número 1 de diarrea en los Estados Unidos. Sin embargo, nosotros en República Dominicana, la causa número 1 de diarrea son las infecciosas. Y, mal que bien, las protozoarias, donde está la amebiasis, las amebas son muy frecuentes en nuestro país, y donde están las giardias. ¿Dónde entra? ¿En la aguda que entro yo? El agua leche. El agua juega un papel fundamental en el tratamiento de las diarreas. Es decir, las personas que no tienen el privilegio, que es una gran parte del pueblo dominicano, de tener agua al abrir la llave, pues consumen esa agua y muchas veces lo lleva a episodios de diarrea. El agua a nivel mundial ha sido la causa número 1 de diarrea en sentido general. Para que ustedes tengan una idea, a nivel del mundo se presentan, de acuerdo a las últimas informaciones más recientes, ustedes saben que yo les traigo las informaciones más recientes publicadas por la Organización Mundial de la Salud. En el mundo se desarrollan aproximadamente entre 4 a 5 billones con B larga, que sean 4.000 millones de casos de diarrea al año. 4.000 millones de casos de diarrea al año. Entonces, la diarrea aguda es esa diarrea que va a ocurrir por una de las causas que acabamos de mencionar, pero es una diarrea que tiende a desaparecer en 4, 5, 6 días,
porque si no va a haber una deshidratación. Muchas de ellas ameritan hospitalización, muchas de ellas ameritan el uso de antibióticos, muchas de ellas ameritan restablecimiento de los fluidos endovenosos a través de los famosos sueros, y en sentido general la diarrea aguda desaparece en un periodo relativamente corto. Cuando llamamos la parte más preocupante de las diarreas es cuando nosotros comenzamos a observar que esa diarrea aguda puede convertirse en crónica. ¿Y cuál es la diferencia entre una diarrea aguda y una diarrea crónica? Una diarrea aguda es una diarrea que puede evolucionar no más de 4 semanas desde su inicio, no más de 4 semanas desde su inicio. Si una diarrea dura a partir de 4 semanas, que el paciente sigue con diarrea, va al médico, sigue con diarrea, va al médico, sigue con diarrea y pasa de 4 semanas, la vamos a llamar diarrea crónica, y tiene tratamientos diferentes y enfoques totalmente diametralmente opuestos. En primer lugar, la diarrea no es una enfermedad, es un signo que la produce un factor desencadenante. En el caso de la diarrea aguda, nosotros pudiéramos decir que las más frecuentes son las diarreas infecciosas. ¿Cuáles son las acciones más comunes que se pueden presentar en la República Dominicana? Tenemos el Campylobacter, que es una bacteria que está muy relacionada con la mala manipulación del agua. Desgraciadamente es un grave problema que tenemos en Dominicana. En segundo lugar, el agua y algunos vegetales, tenemos la mala suerte, y lo digo no en forma chocante, de que la gran mayoría de nuestros vegetales y de nuestras frutas son manejadas por nacionales haitianos que tienen muy poca higiene personal. Usted recorre la ciudad y va a ver que en todos los puestos de fruta donde hay lechosa pelada, guineo, piña pelada, que en un supuesto... La lechuga también, muchas veces hay que... la mala manipulación, de la ley. Los nacionales haitianos manejan el mercado de las frutas en la República Dominicana, y esto conlleva que nosotros tengamos una alta elevación de trastornos diarreicos. Entonces, además del Campylobacter, nosotros tenemos la Shigella, que es una bacteria importante, gran negativa, que ataca directamente el intestino. Y para que ustedes tengan una idea, vamos a ver qué es lo normal. Lo normal es que cuando nosotros ingerimos nuestros alimentos, nuestros nutrientes son absorbidos en el intestino delgado en un proceso que se llama absorción de nutrientes. El intestino delgado es el órgano que mide de 6 a 8 metros, de acá donde está el camarógrafo aproximadamente, y es en ese lugar donde ocurre el gran milagro de la absorción desde que ustedes estén ahí, de que yo esté conversando, porque a través de la absorción de los nutrientes de nuestros alimentos es que un organismo humano puede estar normal. Pero también el 90% de las comidas que nosotros hacemos tiene una absorción normal. Un 5 o 10% va a tener un proceso de no absorción, o sea que va a ser no absorbida, esa va a pasar al intestino grueso y va a ser la materia fecal. Cuando ese proceso se invierte, quiere decir que en el intestino delgado haya menos absorción y más recepción del alimentos, esa cantidad de nutrientes no va a los órganos, sigue al intestino grueso y es lo que nosotros vamos a llamar una diarrea. Eso es una diarrea en condiciones normales. Tú tienes una pregunta. Sí, señor. Clasifíqueme el caso personal mío. A mí la leche me da diarrea. Eres intolerante a la lactosa. Es una diarrea crónica. Porque cada vez que tomas leche te da diarrea. Es crónica. Yo no puedo tomar leche. Si tomo leche, se complica. Te la vamos a mencionar. ¿Ni siquiera de lactosada? Bueno, sí. Hay tipos de leche que son para personas que son intolerantes a la lactosa. No, lo que sucede, vamos a hacer un tema dedicado a las personas que no son, que no absorben la lactosa. Hay una enzima que se llama lactasa, que la produce el organismo, que es la que se encarga de digerir la lactosa cuando entra al organismo. Cuando la lactosa entra al organismo en una persona que tiene déficit de lactasa, va a producir diarrea,
gases malolientes, distensión abdominal, y es lo que llamamos intolerante a la lactosa. Por eso forma parte de la diarrea crónica. Entonces, además de las bacterias, Campylobacter, Escherichia coli, Shigella, Salmonella, este tipo de bacterias generalmente producen una diarrea aguda que muchas de ellas ameritan hospitalización. Dentro de los protozoarios tenemos la entoameba histolítica, tenemos la Giardia lamblia y tenemos la parasitosis intestinal, esa famosa, ustedes van por los campos y ven esos niños con esa barrigota que tú lo ves desnudito, con una barrigota llenos de parásitos que son Ascaris, Oxyuros, que son muy comunes y muy peligrosos, porque esos Ascaris pueden invadir hasta las vías respiratorias y se ha visto parásitos que han invadido hasta el cerebro. O sea que es importante que esos niños que tú ves así sean desparasitados periódicamente. Y recuerdo haber hecho varias campañas en el tiempo que fuimos ministros de Salud Pública de la República Dominicana de desparasitación de los menores de 5 años. Es una campaña que debiera hacerse periódicamente porque ayuda muchísimo, porque un niñito que no está bien nutrido y que está lleno de parásitos va a tener el problemas de crecimiento, problemas de aprendizaje, problemas hasta de su estatura, que se puede ver afectada por este tipo de parásitos. Entonces, finalmente, dentro de esas 3 etapas tenemos entonces los virus. El más común es el rotavirus. No se ve tanto en República Dominicana, pero es la causa número 1 de diarrea en los Estados Unidos. Y en esa parte de diarrea aguda, nosotros comprendemos la forma en que se debe tratar cada una de ellas. ¿Cuál es el tratamiento o cómo se diagnostica qué tipo de bacteria está produciendo? Si es una bacteria, si es un virus o un parásito lo que está produciendo la diarrea aguda. Bueno, con un simple examen, el examen más barato del laboratorio, que es un coprológico, nos va a decir qué hay en la materia fecal, y si hay complicaciones, un cultivo de heces fecales nos va a decir la bacteria y el antibiótico que se debe dar. Recientemente, ya en mi práctica privada, yo lo estoy haciendo, que tenemos ya en el país el panel gastrointestinal. El panel gastrointestinal, tomando una muestra de materias fecales, no solamente me va a decir qué parásito, qué está causando esa bacteria, sino qué tipo de bacteria tiene esa persona, y es un avance importantísimo para la gastroenterología que podamos tener un diagnóstico sin tener que esperar las 72 horas que toma un cultivo. Sobre todo que hay que esperar cultivarlo, no se le puede dar antibiótico, el uso de los probióticos se está utilizando en medicina en sentido general, y es importantísimo que nosotros tengamos pendiente que esa diarrea aguda hay que saber cuál es la causa para saber cómo la vamos a enfocar. Doctor, ¿la cafeína también puede provocar diarrea? La cafeína es un estimulante que está en el café, que está en las bebidas de cola y generalmente excita. Y generalmente aumenta el peristaltismo y muchas personas puede producírsele diarrea crónica. Yo soy amante del café. Fíjate bien, hay gente que toma el café, la cafeína es un estimulante y tomando el café y van al baño a hacer sus necesidades, porque estimula la motilidad intestinal, pero no abusar del café. Un cafecito bueno cae bien, sobre todo en ayunas por la mañana, estimula el buen desenvolvimiento del tracto digestivo. Esto en cuanto a la diarrea aguda, que es una diarrea que va a durar menos de 4 semanas. El tratamiento va a depender del tipo de la causa que haya tenido, si ha sido bacteriana, hay antibióticos que nosotros tenemos la capacidad para poder enfocar ese tipo de pacientes. Si se deshidrata, es importante la rehidratación. Las diarreas tienen un peligro, sobre todo en los niños de menos de 5 años, que recordamos que hemos dicho muchas veces que el 70% del organismo humano es agua y que una diarrea puede producir una deshidratación y puede llevar a un paciente de menos de 5 o 10 años no bien nutrido a la muerte. Entonces, hay 2 tipos que dejé de último de una diarrea aguda sumamente peligrosa. Ustedes recordarán, hará un año y medio, cuando estaba la MINUSTAH en Haití, que ahora llega una nueva tropa en estos días, Haití, o sea, personas que no son del territorio de la isla, que se dice que en el brote de cólera que hubo en Haití, generalmente fueron esos soldados que importaron el vibrio cólera. Nosotros tuvimos 2 casos de vibrio cólera en pacientes privados nuestros. En un paciente que lo ataca el cólera, que tiene características importantes, pero que las quiero mencionar,
toda ama de casa que nos está escuchando ha preparado arroz todos los días. Esa primera lavada que se le da al arroz, que el arroz, esa agua del arroz al lavarse temprano a las 11 de la mañana sale oscura, claro. Ese es el color de la diarrea de un cólera. Tiene una característica que huele a pescado podrido. El olor del cólera huele a pescado podrido y en una hora, un paciente adulto como cualquiera de nosotros tres puede tener 40 o más deposiciones diarreicas. Por lo tanto, ¿qué mata en el cólera? La deshidratación que produce la enorme cantidad de líquido que salva en el cólera. Que ese paciente acuda de inmediato y en lo que averiguamos, nosotros rehidratemos a ese paciente. Tenemos el beneficio de lo que usamos los médicos, se llama bomba de infusión, que podemos catalogar qué cantidad de líquido queremos administrar al paciente por minuto, por hora y por día, cuántos necesitamos. En cuanto a los electrolitos, en un cólera no se pierde tanto de los electrolitos, potasio, cloro, etcétera. Se pierde más sodio que sal. El sodio es la sal y eso hace que el paciente se deshidrate muy rápidamente. Y el otro es un llamado a las amas de casa, el peligroso, porque eso puede ser mortal. El botulismo, esas latas que tú ves con óxido, donde tú lo vas a ver. La lata de salsa, por ejemplo. Cuando tú abres esa lata, el Clostridium botulinum puede ser mortal, porque hay que mirar la lata que no tenga óxido, sino fijarse siempre en la fecha de expiración. Cuando tú compras sardinas, cuando compras salmón, una serie de enlatados que tiene que tenerse ese tipo de precaución. En cuanto a esas dos alarmantes situaciones de alergia aguda, la mencionamos y la tenemos en el país. Entramos en la diarrea crónica. Es aquella diarrea que nosotros comenzamos a observar que le damos tratamiento al paciente y el paciente sigue con diarrea. Que el paciente sigue con diarrea. Llega a 4 semanas, sigue con diarrea. Hay un llamado importante para que usted sepa, si usted tiene más de 4 semanas con diarrea, usted debe acudir a un gastroenterólogo a la mayor brevedad posible y tener muy pendiente en un llamado que es vital para que usted comprenda. Si usted tiene diarrea crónica, si usted tiene hace más de un mes, no se le quita la diarrea, perdón, vamos a tener que ese tipo de paciente que está en ese tipo de condiciones va a desarrollar un estado de debilidad en sentido general. Y esa diarrea crónica, a partir del 4.º mes, usted le pregunta, ¿tú te despiertas durmiendo y tienes que ir al baño a tener diarrea? Ese despertar de un paciente que tiene más de 4 semanas con diarrea y que sea despertado en la noche es un signo de alarma importante de que hay algo más. Como vuelvo y repito que la diarrea no es una enfermedad, es un signo que puede producir una diarrea crónica. ¿Cuáles son las causas y los factores desencadenantes de que una persona tenga 4 semanas consecutivas teniendo deposiciones líquidas permanentemente? Esto hay que investigarlo. En primer lugar, ir descartando las posibilidades. Tenemos los enfermos que tienen intolerancia a los lácteos, como explicamos cuando estábamos hablando de la diarrea aguda, que Michael es intolerante a la lactosa. Yo después de viejo me he hecho intolerante a la lactosa. Entonces yo ando con mi lactasa, que la venden en las farmacias. ¿La venden en las farmacias? Sí, tú te tomas la enzima que tú no produces, que es la lactasa, y tú puedes comerte tu helado de chocolate, te puedes comer tu queso, pero debe ser indicada por un médico. En este caso te lo estoy indicando yo. Excelente. 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 Mejor de ahí se daña. Porque la lactasa es la enzima que no producen los intolerantes a la lactosa, y como no la produce, cuando llega la lactosa al intestino, que está en la leche, en los quesos, en la mantequilla, en el ketchup hay lactosa, en cantidad de preservantes hay lactosa y es importantísimo. Saludos, buenas tardes. Disculpe, doctor. Hola. Buenas tardes. Un placer. ¿Con quién converso? Con Reina. Reina, el doctor Gotró, a tu orden. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que tengo una pregunta. A tu orden. Y es que cada vez que salgo... Baja el televisor, Reina, bájalo.
para que puedas hablar tranquila y nos permite escucharte bien. Reina. Se cayó. Se nos fue Reina. Reina. Ya, se cayó. Que Siga, intente doctor. nuevamente. Ahí está. Dígame, Reina. Sí, le comentaba que me comí algo ayer y a las 3 de la mañana me levantó el dolor en la barriga completa. Desde las 3 hasta ahora. Correcto. Y quisiera saber el por qué. ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Bueno, comí una carne de res, habichuela, moro de guandules y una ensalada. De pronto la ensalada, ¿no? Las ensaladas son ¿Qué muy edad delicadas. tienes? 32. En primer lugar, lo primero que tienes que hacer es rehidratarte. Tú dijiste que desde las 3 de la mañana estás evacuando y estás perdiendo electrolitos. No necesariamente irte a una clínica a internar, pero sí en todo, hasta en los supermercados venden electrolitos que tú lo puedes comprar. suero. Y no hacerlo de tomarte una botella detrás de otra, sino trago a trago, tú te vas a rehidratar con lo que estás perdiendo, número uno. En segundo lugar, hazte un coprológico que no necesitas ni receta médica, es una indicación muy barata, en cualquier laboratorio te lo hacen. ¿Y qué va a decir el coprológico? El coprológico va a decir si tú tienes una ameba, el coprológico va a decir si tú tienes sangre oculta, el coprológico me va a decir si tú tienes leucocitos, que implica que estás infectada, y aparentemente dentro de los vegetales que tú comiste, que generalmente no se cuecen todos, por eso yo, por ejemplo, a mis pacientes, cuando tienen el Helicobacter pylori, le quito lechuga, repollo y tomate, porque si además de una bacteria como el Helicobacter pylori cogen una ameba, los estoy perjudicando. Claro. Entonces les recomiendo siempre que utilicen vegetales hervidos. Por la mala manipulación que nosotros tenemos en República Dominicana de nuestros vegetales, ojo, que son de los más bonitos y frescos del mundo, pero desgraciadamente están contaminados en su gran mayoría. Claro. Es posible, casi seguro, que tú tengas un cuadro de parasitosis y casi seguro que sea una ameba, pero puede ser cualquier otro tipo de parásito. Si el coprológico no da absolutamente nada, entonces pasas al punto segundo, que es el de buscar un probiótico, quedarte en una dieta completamente líquida y tratar de evitar lácteos, evitar quesos, evitar mantequilla, evitar frituras, hacer un mangucito de plátano con aceite de oliva extra virgen sin mantequilla, y en un coprológico yo te puedo asegurar que vamos a tener la gran mayoría del diagnóstico de lo que te produjo eso que tú estás diciendo. Te puede dar fiebre, además de cólicos, te puede dar náuseas y vómitos, y entonces ese cuadro va a ser una diarrea aguda que se va a resolver rápidamente. Cualquier otro tipo de duda yo te induco a que me llames a mi consulta sin ningún tipo de interés, 809-412-5005, hablé con ustedes, doctor, sigo mal, yo te digo, ven por aquí, y si te tengo que regalar la medicina, te la ¡Está bella, mi doctor! Doctor, le voy a robar los 30 segundos. Los 30 segundos suyos y se los voy a robar yo, ¿está bien? Para que usted un día de estos me hable de ese tema mío, porque eso tiene una reacción fulminante. A mí me han pasado casos terribles. O sea, yo no me doy cuenta que hay una leche en ese pescado, que me brindan ese pescado. Y te da una diarrea. Pero no diarrea, así, no. Es que en 5 segundos tengo serios problemas, porque es fulminante. Es una cosa que si yo no me tiro esa guagua, te hace correr. Me complico. Mira, yo quiero hacer una aclaración, y quiero pedirle, nunca lo hago, pedirle a Pachi, por favor, que me regale 2 o 3 minutos para concluir este tema de la diarrea crónica, porque es fundamental para los dominicanos, porque hay cantidad de personas que desarrollan diarrea crónica y no saben qué hacer. Y como la muchacha nos tomó un tiempito, lo voy a hacer lo más rápido posible. La diarrea crónica, además de la intolerancia a la lactosa, ojo, las enfermedades inflamatorias intestinales son enfermedades autoinmunes. ¿Qué significa? No se sabe qué la produce. Aquí hay muchísima gente que nos está mirando que sufre de enfermedad de Crohn, que sufre de enfermedad inflamatoria intestinal, de colitis ulcerativa. Esa enfermedad no se sabe qué la produce y todavía no tenemos cura. Y este tipo de enfermedad va a producir una diarrea crónica sumamente peligrosa. Muchas de ellas, cuando es colitis ulcerativa, diarrea con muco, pus y sangre, y es muy peligrosa. En segundo lugar, además de la intolerancia a la lactosa, además de las enfermedades inflamatorias intestinales, tenemos los celíacos.
enorme cantidad de dominicanos sufren de enfermedad celíaca. ¿Y qué es la enfermedad celíaca? La intolerancia al gluten, a las harinas. Eso va a producir que el paciente o rebaja muy bruscamente o le da una diarrea que no se para y no se sabe cómo puede ser. Y hay pruebas como el SIBO, significa bacteria overgrowth, es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, y esto le va a producir al paciente los celíacos, este tipo de cosas. El cáncer de colon puede iniciar con un cuadro diarreico que no se quita y se acompaña de pérdida de peso. Óigase las cosas que íbamos a dejar de decir. Por eso le pedía a Pachi este favor para que el público quede debidamente identificado. Y fundamentalmente, sobre todas las cosas, el alcohol, el paciente alcohólico, el alcohol es un tóxico y cuando entra ese alcohol al organismo, mientras el alcohol no es eliminado, ese paciente alcohólico va a tener diarrea crónica y esta es una de las causas importantes que sea. La tuberculosis intestinal, o sea, la misma tuberculosis que se presenta en el pulmón, se presenta en el intestino y puede ser un preludio de una diarrea crónica. Pero sobre todas las cosas, si usted tiene una diarrea crónica, hay que buscar la causa que la produjo, porque la diferencia entre la vida y la muerte puede ser el hacerse un diagnóstico y que usted pueda llevar una calidad de vida. Bueno, excelente nuestro tema de hoy, la diferencia de la diarrea aguda y de la diarrea crónica mayor. Gracias, Pachi. Mañana a las 7, en Matinal, ahí está el doctor Rafael Gotró a las 7, y a las 8 está en la opción de la mañana para tratar temas de salud. Doctor, impecable. Gracias, doctor. Duro. Listo, tenemos un super programa hoy, hasta las 3, de extremo a extremo.